Romanos 12, y vamos a leerlo desde el principio, comenzando en el versículo 1, nos dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Amén. Favor de tomar asiento. Contiene mucho este capítulo, pero aquí verdaderamente es nuestra relación como creyentes. El dicho, me recuerdo muy bien de niño. Miramos mucha televisión, todos los niños mirábamos tele y me encantaba ver los Tres Mosqueteros. Y tenían un dicho, ellos decían, uno por todos, todos por uno. Me encantaba esto. Y aquí esta es la misma actitud que deberíamos de tener como la iglesia. Si somos un cuerpo, somos uno y uno por todos. Pablo está escribiendo a los cristianos que eran miembros de las iglesias en Roma. Y él hace su descripción de la relación que tenían unos con los otros como creyentes y que esa descripción es: somos un cuerpo. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia. Amén. Él no es la primera vez que enseña esto, porque también tiene esta misma enseñanza en 1 Corintios capítulo 12, en Efesios 4, 7 al 16. Pero en corto, nos pertenecemos uno a los otros. En decir eso, nos necesitamos y tenemos que vernos honestamente, tenemos que evaluarnos y luego ver cómo podemos servir. Porque es no nomás servir a Dios, pero servirnos unos a los otros como el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí vamos a ver 3 puntos. Los 3 puntos son esto. Primero, es una evaluación honesta, que es el versículo 3. Cooperando y siendo fiel en servicio, versículo 4 al 8. Participando por el amor, versículo 9 al 16. Comenzando aquí con el primer punto, una evaluación honesta. Fíjate lo que dice el versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. Me encanta. Me encanta lo que está diciendo aquí. Y para ponerlo en contexto, tenemos que entender que cada cristiano debe de saber cuál es su don o dones espirituales. Es muy importante saber esto. Pero también debe de saber en cuál ministerio debo de participar, dónde debo de servir en la iglesia, dónde voy a poner mi don en práctica. Cuando uno, fíjate, no sabe cuál es su don o no entiende, no saben cuáles son sus dones, te voy a decir, es por eso la razón que les digo, ponte a servir. Ponte a servir. Vas a saber si allí es donde verdaderamente Dios te quiere usar o no. ¿Por qué? Porque te voy a decir, les puedes preguntar a los hermanos o a las hermanas alrededor de ti que se encuentran alrededor de uno y muchas veces es muy claro para ellos decir, sí, ese es tu don. Se ve, se reconoce. Hay ese don. No, sí, claro. Y uno dice, no, ese no es mi don. Pero ellos lo reconocen en tu vida. Porque somos un cuerpo. Se va a ver. Y muchas veces, en vez de preguntar y orar, muchas veces personas piensan que ellos saben qué es su don. ¿Cuáles son sus dones que tenemos? Yo sé que este es mi don. El problema es que muchas veces tenemos una evaluación falsa de nosotros mismos. Porque nos estamos examinando y uno piensa que este es mi don, ¿no? Muchos piensan que pueden cantar, pero ponlos aquí enfrente. Piensan que ese es su don. El oído va a decir, no, hermano, no, hermano, no, mejor bájate, ¿no? Hazte parte de la congregación, ven a hacer un ruido acá conmigo, ¿no? Porque ahí se va a saber y ese es un ejemplo. Pero fíjate, tenemos una evaluación falsa de nosotros y es fácil tener esa evaluación de nosotros. Pero te voy a decir, cuando nos evaluamos, una de dos cosas pasa. Tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos, uno. O dos, tenemos un concepto muy bajo de nosotros mismos. Una de dos cosas pasa. Pero te voy a decir, las dos actitudes están mal. Los dones que tenemos son por la gracia de Dios. Ese es el favor inmerecido. Que Dios nos ha dado un don. Tenemos que aceptar nuestro don o dones y ponerlos en práctica, pero esto se hace en fe. En fe. Como Dios nos ha dado estos dones por medio de su gracia, no podemos tomar crédito por ellos. ¿Por qué? Porque Dios me lo dio. Es de Dios. Dios lo está usando. Nosotros simplemente somos un instrumento en sus manos. Y Él nos va a capacitar para donde Él nos quiere usar. Y muchos, una vez más, en evaluarse como si ellos mismos hubieran hecho esto. Hay talento natural, claro que sí, pero un don es supernatural. Dios nos lo ha dado. Pero fíjate, lo que sí podemos hacer es aceptar los dones que Dios nos ha dado y en aceptarlos los tenemos que usar para su gloria. No para inflarnos el ego, es para su gloria, para la honra y gloria de su nombre. Amén. Fíjate, hay que mirar la actitud que Pablo tenía sobre esta idea. Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10 nos dice así, si gusta los espero. Primera de Corintios 15:10, fíjate lo que dice.
Nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Popeye el marino, no dice así. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjate, Dios nos quiere usar en una gran capacidad, pero no es para que se nos infle el ego. No es para que uno diga, yo soy, fíjate lo que yo he hecho. No, es la gracia de Dios que obra en mí. Increíble. Ahora, tenemos que reconocer que, si este es el caso, el orgullo afecta nuestros pensamientos. El orgullo afecta nuestros pensamientos. Primero, cuando batallamos contra nuestros dones y no los usamos, te voy a decir, es el orgullo que es culpable. ¿Por qué? Porque tengo un concepto muy alto o el concepto muy bajo. Dos, el otro extremo, cuando presumimos de los dones que tenemos o que pensamos que tenemos que en realidad no tenemos, es el mismo orgullo que nos infla. Deja explicar. Este es el orgullo en nuestra vida. Lo que debe de pasar en estas circunstancias es reconocer la gracia de Dios en mi vida y ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Yo me he identificado mucho con Moisés, el ejemplo de Moisés, tanto que pensaba como Moisés, pero le doy gloria a Dios que Dios nos cambia nuestra manera de pensar. Versículo 1 y 2, transforma nuestra manera de pensar. Nos cambia y nos va a capacitar para cumplir su buena voluntad. Es lo que Dios hace. Amén. Voltea conmigo. Fíjate, vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 4. Fíjate cómo pensaba Moisés. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, comenzando en el versículo 10. Dios había hablado a Moisés, lo había llamado. Éxodo capítulo 4, comenzando en el versículo 10, dice así: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Se me traba la lengua, no hablo bien. La gente no me va a entender. Me da miedo hablar enfrente de todos. No hablo el español muy bien. Hermanos que dicen, no hablo el inglés muy bien. Pero fíjate, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Hay veces Dios nos habla y nos quiere usar en una capacidad, pero nosotros mismos se nos traba algo. No, pero yo no. El temor. No hablo bien. No, es que no me sé la Biblia bien como otros. No me sé las citas, no me sé las... ¿No está obrando Dios en tu vida?
¿No te quiere usar Dios? Dios te ha dado dones para usar y ser de bendición al cuerpo. Y uno mismo pone pretextos y excusas. Es todo lo que hacemos. Somos culpables de no querer tomar ese paso de fe. Yo reconozco, yo hice las mismas excusas, hago. Pero fíjate, es cuestión de poner ese orgullo a un lado. Porque es el orgullo que nos está deteniendo. No, pero es que voy a quedar mal. No me voy a ver bien. Ese es orgullo. Tenemos que hacer todo ese orgullo a un lado para que Dios pueda hacer la obra que Él desea hacer a través de nosotros. Amén. Fíjate, regresamos a nuestra escritura en Romanos 12, el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Porque hay veces eso también impide tener ese concepto más alto. No, yo puedo. Ten cuidado. El orgullo viene antes de la caída. Es lo que la palabra nos enseña. No, la palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo Jesús. El enfoque no soy yo, es Él en mi vida. Amén. Pero aquí vemos que nos dice, sino que piense de sí con cordura. Cordura, sabiamente, discreción, reflexión. Tenemos que ser real con nosotros mismos. Cuando la gente dice, pues yo no soy mucho, simple soy el basurero de la iglesia. También dice, nada más tengo un trabajito ahí, no gano mucho. Lo que verdaderamente están buscando es que las personas les inflen el ego, que les digan diferente. No, tú eres mucho más. Buscan compasión, alguien que les diga, podemos decir, palabras bonitas para que se sientan mejor de sí mismos, de sus acciones. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver en realidad dónde están? Cuando llegan y te digan, no, pues no soy nada, yo no, ¿quién soy? Nada más soy... No, sí, tienes toda razón, no eres nada. Diles, vas a ver, ahí van a cambiar. ¿Qué? ¿En serio? ¿Eres el más? Sí, fíjate, en la iglesia también. No eres nada. ¿Eres el que anda afuera recogiendo? No, sí, tienes toda razón. Se van a molestar. ¿Por qué? Porque los has ofendido. Es el ego. Es el ego ahí. Es el orgullo de la vida. Se van a enojar porque no es lo que quieren oír. En la iglesia existe mucha gente que tiene el concepto o el deseo de querer subir de posición o de título. Pero te voy a decir, en la iglesia uno no sube de posición. Debe de ser, es al revés. Si uno desea ser elevado en título o posición, debe de ser siervo de todos. Entonces, uno toma el paso, podemos decir, hacia abajo para poder ser siervo o esclavo. Mateo 20, 26 al 28 nos dice así, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Emmanuel, Dios con nosotros, vino a servir, no a ser servido. El ejemplo que tenemos.
Él es el sacrificio vivo que vimos en el versículo 1 y 2. Que nosotros mismos debemos de ser igual. Ser un sacrificio vivo. Fíjate lo que nos dice, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Somos un sacrificio vivo. Hacernos menos. Segundo punto, cooperando y siendo fiel en servicio. Versículo 4 al 8 nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada uno de nosotros, ya les dije, a lo mínimo tenemos un don. A lo mínimo. Quizás tienes varios dones diferentes que Dios nos ha dado. Estos dones son para ser usados en el cuerpo de Cristo Jesús, en la iglesia. Pero una vez más, no estamos limitados en solamente tener un don. Puedes tener varios. Fíjate lo que dice el versículo 8. Se encuentra el don de exhortación. Exhortación. Y tenemos que notar que este don es parte del ministerio y tiene gran valor, tanto como enseñando y predicando. Es este don de exhortación. Y no nomás es exhortar del púlpito. Puedes exhortar a tu hermano o a tu hermana estando al lado de ellos, viniendo al lado de ellos, predicando y enseñando. Predicando, y quiero que entiendas, sí, este también es el don de profecía. Y no es predicción o pronóstico. No es lo que significa esto, pero es el dar de un mensaje que Dios te ha dado. Cuando das su palabra, lees su palabra está completa. Se te viene esa cita, reconoces la situación que tu hermano o tu hermana está pasando y tienes palabra propia de la palabra de Dios. Esa es profecía. Porque estás compartiendo. Estás entregando el mensaje que Dios te ha dado. Necesitan ese aliento, ese ánimo. Vienes y traes esa palabra de Dios. Pero no como la gente piensa y muchos dicen, oh, Dios me habló y me dijo que esto iba a pasar. No. No, eso ya es pronóstico, prognosticar. Es increíble que puedes tener ese trabajo en la televisión. Nos dicen que mañana va a llover y no llueve. Y viene el día después de ese día y todavía tienen su trabajo, ¿no? Pronosticando y siempre están en error. Va a caer nieve, no cayó nieve. Va a llover, no llovió. Y es lo mismo aquí. No vayan a pensar que esta idea del don de profecía es de proféticamente estar hablando. La palabra de Dios ya está completa. No hay nada que le podemos añadir. No hay profetas nuevas. La palabra ya está completa. Amén. Entonces, sí, claro que Dios nos puede hablar, pero siempre tenemos que comparar lo que Dios nos está hablando y regresar y compararlo a la palabra de Dios.
y ver si en realidad es Dios el que está hablando. Ya vimos el ego, cómo se nos infla, ¿no? Pensar más de sí mismo. Oh, yo tengo el don de profecía, fíjate, esto va a pasar en tu futuro. No, eso no. Si estás equivocado, los profetas que estaban en error en el Antiguo Testamento los ponían a muerte. Nadie quiere estar en esa situación. Pero ese es el efecto que puede pasar a través de la palabra de Dios. Hay que enfocarnos en lo que está escrito. Y el Espíritu Santo lo va a usar. Y nos puede usar. Amén. Dice que de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. A la medida de fe. Algunos tienen más fe que otros. Algunos necesitan el aliento y ánimo de otro hermano o hermana para que crezca su fe. Por eso tenemos las diferentes clases y enseñanzas, estudios bíblicos, para que crezca nuestra fe. Y usamos estos dones, fíjate, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Con eso dicho, algunos van a avanzar y progresar más rápido. ¿Por qué? Porque se les ha dado una medida de fe más grande. Y otros van a tener que crecer en su fe. Pero como dije, hay personas que ni saben cuál es su don. O si lo saben, lo hacen menos que los otros. Oh, es que el mío no es tan importante. Eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué? ¿Piensan de esta manera porque no están enfrente de la congregación? ¿Que uno piensa que su don es menos? Que no sea así. No debe de ser así. Todos los dones son de gran importancia. Todos. Si comparamos al cuerpo, el cuerpo físico de nosotros, sí, todos quieren ser la boca, todos quieren hablar, pero no todos somos la boca. Algunos somos el dedo gordo del pie derecho. Ay, pero yo no, pero mi uña está bien bonita, fíjate, ¿no? No como el pie izquierdo. Pero fíjate, en tiempos antiguos a los esclavos, para que no se escaparan, cortaban el dedo gordo del pie. No podían correr. No podían caminar bien. Tiene gran importancia. Y eso es, quizás, eres una diferente parte del cuerpo, pero eres de gran importancia para el resto del cuerpo. Todos los dones son de gran importancia y son necesarios para que el cuerpo esté y se mantenga sano. Nunca dejes que el enemigo te diga que lo que estás haciendo no es importante. Claro que es importante. Nos necesitamos unos a los otros. Ahora, si tu don es servicio, hay que servir. Es demostrar hospitalidad, viendo la necesidad y simplemente haciéndola sin que nadie te diga lo que se tiene que hacer. Podemos instruir a nuestros hijos que vengan y ayuden, pero algunos verdaderamente son bien acomedidos. Tengo 3 varones en mi casa cuando crecieron. El más chico es, pero bien acomedido. Me miraba haciendo algo. Papá, ¿te ayudo? ¿Te traigo el martillo? Mira, deja, siempre al lado mío, ayudándome. Reconozco que su don está aquí en la iglesia, es servicio. El cocinero está cocinando en la cocina, en el café. Tempranito en la mañana, ese es su don. Los otros 2 no es servicio, ¿no? Ven, ayúdame. No. Pero ahí se ve. Fíjate, ser acomedido es algo que no se enseña, es algo que nace en ellos.
el estar atento a las necesidades de otros, a las necesidades del evento, del servicio, dando las nuevas personas, dando al lado de las nuevas personas. Hay personas nuevas en nuestra congregación hoy en día, gloria a Dios, vinieron a visitarnos. Hay hermanos y hermanas que su don se van a pegar a ellos. A ver, les puedo enseñar. Mira la iglesia, hermanos, fíjate, aquí está el café, bien acomedidos. Su don de servir en acción. Servir de corazón, porque ahí es donde van a encontrar su gozo. Están contentos haciendo eso. El que reparte es el que da. Regala su dinero, su tiempo y ve las necesidades de individuos y busca la manera cómo llenar esa necesidad y da de sí mismo con liberalidad. Generosidad es lo que hace, porque eso es su don. Preside, dirige, manda, gobierna, administración. La persona que sabe dirigir a las otras personas sin ser ofensivo o abusivo. Increíble. Lo he visto en acciones. Hay eventos, grandes eventos, actividades, y hay hermanos que están dando dirección. Ayúdame aquí, haz esto y el otro, y todo funciona bien. Porque ese es su don. Las hermanas, lo mismo. En el evento de las mujeres. Pero es la persona, fíjate, que puede organizar los eventos, servicios, comidas, retiros, sin hacer las cosas complicadas. Lo hacen con solicitud, cuidado, atención, interés. Y todo cae en orden propia. Misericordia es piedad, compasión, humanidad, comprensión, devoción. Es la persona que tiene un corazón por la humanidad, especialmente para las personas, yo digo, que requieren más gracia. Todos tenemos personas alrededor de nosotros que requieren más gracia, ese favor inmerecido, más gracia necesaria. Y tenemos que tratar y amar a esa gente con alegría. Misericordia es tu don. La persona que tiene el don de misericordia, te voy a decir, puede tratar con estas personas y ni les molesta. Pero hay personas que se arrima a uno y no, los ven y corren. Porque no quieren tratar con ellos. Siempre tienen todo el tiempo, pobre yo, y todos decaídos y siempre, que esto y que el otro. Pero la persona que tiene el don de misericordia, ven, deja ayudarte. Mira, fíjate, siéntate aquí, vamos a tomar un café. Gloria a Dios. Que hay hermanos y hermanas que tienen este don. Gloria a Dios. Fíjate, cualquier don que tengas tiene que ser usado para glorificar a Dios. Y hacemos eso cuando en usando nuestro don, fíjate, es para el mejoramiento de la iglesia, el cuerpo de Jesús. Porque estamos obrando juntos. No andamos de fijones o chismosos. Mira, y ellos, pues es su don, déjalos. ¿Por qué no te pones a trabajar donde Dios te quiere usar con tu don? Qué tragedia cuando la iglesia le pone más importancia a un don sobre el otro. Cuando se le pone más énfasis a un don, que todos tienen que hablar en lengua, pero no es un don. Todos los dones trabajan juntos con el propósito de unificar la iglesia para la gloria de Dios. Así funcionan para la obra de Dios, y quiero que entiendan, todo esto se debe de hacer en amor. En amor. Primera de Corintios 12, 29 al 30 dice así. Pregunta, Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Si no sabe la respuesta es no. Porque Dios nos ha capacitado para usarnos en diferentes maneras en el cuerpo de Cristo Jesús.
Amén. Los dones espirituales son, podemos decir, es una herramienta para construir, no destruir. No son juguetes para jugar con ellos y no son armas con que pelearnos. Para la edificación, para construir. El ejemplo de la iglesia en Corintio, ellos, fíjate, ellos estaban abusando de sus dones. Ya estudiamos 1 Corintios. Todo un libro. ¿Por qué? Porque ellos pensaban más alto, tenían un concepto más alto de sí mismos. Miraban a los otros creyentes. Oh, tú no tienes el don de hablar en lengua. Tú no eres nada. Tú no tienes el Espíritu Santo. Mirándolos hacia abajo. Creyéndose que eran más espirituales. Pero en hacer esto estaban destruyendo el ministerio, tanto el cuerpo de Cristo Jesús. El tanto énfasis en los dones espirituales que perdieron vista de la gracia de Dios, el favor inmerecido. El resultado, tenían dones espirituales, pero les faltaba el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es, y comienza con amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Benignidad es compasión, benevolencia, humanidad, bondad, piedad, misericordia, mansedumbre, humildad, disciplina, fidelidad, templanza, moderación, mesura, medida. El fruto más grande, o mejor dicho, el de grande importancia es amor. El amor es mayor. Porque si hacemos todas estas cosas y tenemos todos estos dones y no usamos amor, la palabra dice nada somos, nada eres. Por la falta de amor. Amén. Participando por el amor, versículo 9 al 16 nos dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Lo que vemos aquí es que el énfasis es en la actitud que tenemos cuando practicamos nuestro don espiritual. Es muy posible usar nuestro don en una manera que no es espiritual. Pablo nos habla y nos enseña todo un capítulo, 1 Corintios 13, es el capítulo de amor. Todo un capítulo dado al amor, explicando aún un camino más excelente. No hagas estas cosas sin amor. El amor es como el sistema de circulación en nuestro cuerpo. Aquí en la iglesia es como debe de funcionar. Fíjate, el amor, podemos decir, es la sangre que lleva el oxígeno a toda área de nuestro cuerpo. El amor. La sangre es el vehículo, pero el oxígeno es lo que se necesita para estar sano. Así es en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Por la sangre de Cristo Jesús, que es el vehículo que podemos ser salvos. Pero el oxígeno es el viento, que es el Espíritu Santo, que respira vida nueva en nosotros. El amor, fíjate, tiene que ser sincero.
Y me encanta la palabra en español porque verdaderamente la identifica. Sincera, sinceridad. En aquellos tiempos hacían muchas esculturas y las que eran de calidad les ponían que decía sincera. Las chafitas, porque estaban craqueadas, que se le caía el oído, le ponían cera. Y no podías identificar, se mira bien, bien, bien. Pero salía el sol. ¿Y qué pasaba? Se comenzaba a ver todos los defectos. Pero las buenas eran sinceras. Y así es. Nosotros tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos, porque no puede ser amor de hipocresía. Tiene que ser humilde, de humildad. Tenemos que vernos tal como somos. Yo sé que bromeo todo el tiempo y les digo, si están feos, seguimos feos. Nos vemos en el espejo, personas se cubren, se quieren poner maquillaje, se quieren poner... Y también estoy hablando de los hermanos, ¿ok? No. Sinceros. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Fíjate lo que dice el versículo 9 al 10 del Romanos 12. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, prefiriéndonos unos a los otros. Fíjate, quiere decir que tratamos a los otros con más importancia que a nosotros mismos. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítanse al honrarse mutuamente. Increíble. Hay veces las personas se quieren arrimar a ciertas personas, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es las intenciones que tienen? ¿Buscan lo suyo? Hay personas que se arriman a la iglesia. Llegan aquí y miran tanta gente. Oh, mira, aquí puedo hacer mi negocio. Traen sus tarjetas. O aquí puedo vender. No, esa es hipocresía. ¿Por qué me arrimo a tal hermano y hermana? ¿Qué estoy buscando? ¿O soy sincero? Soy sincero. Voltea conmigo, vamos al libro de Filipenses. Todavía tenemos tiempo. Ve al libro de Filipenses por un momento. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Ya llegaron? Fíjate lo que dice. Comenzando el versículo 1 de Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada, ¿qué es nada? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Fíjate, la palabra de Dios no puede estar más clara para nosotros en el cuerpo de Cristo Jesús. Cuando servimos
a Cristo, esto sí te digo. Vas a querer poner tu vida en orden. Quieres servir al Señor. Gloria a Dios. Pero lo que pasa es que va a haber oposición. Oposición del mundo, tanto como el mundo espiritual. Ay, hermano, yo no pensé que iba a pasar. No pierdas ánimo. Todos pasamos por lo mismo. Dios es fiel. Dios va a cumplir su obra, no nomás en ti, pero a través de ti. Porque Él es fiel. Pero viene el enemigo de Dios y te va a haber días de desánimo. Los días que necesitamos a los hermanos y hermanas que tienen ese don de misericordia. Ese don de aliento. Ese don de que están al lado de ti y van a sufrir contigo, llorando contigo, gozándote contigo. Nos necesitamos. Regresamos a Romanos 12. Fíjate lo que dice el versículo 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos como osos, porque es lo que hacemos. Nos hacemos perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pablo nos recuerda que tenemos que mantenernos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No, es que tengo que tomar tiempo porque estoy pasando por él. ¿Te imaginas? Todos pasamos por algo. En el momento de pasar por algo, no es para hacernos para atrás, es para seguir hacia adelante. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esto se hace, fíjate, siendo gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es cuando vamos a glorificar a Dios, sufridos en la tribulación, pero la gente nos ve y el poder del Espíritu Santo en nosotros nos va a sostener, nos va a ayudar. Y el mundo ve y dice, ay, yo no sé cómo ellos le hacen. Si yo fuera ellos, yo no pude. No. Pero esa es la cruz que Dios te ha dado cargar. Y hay veces uno dice, no, pero es que la mía. Y miramos, arrímate aquí enfrente. Hazte parte del grupo de oración. Vas a oír las peticiones de personas. Y uno dice, no, pues la cruz que yo tengo que cargar no es tan grande como tal, hermano o hermana. Señor, gracias. Y ahora me pongo a orar por ellos, porque verdaderamente están pasando por dificultades en la vida. Fíjate, participando en amor es mucho más que simplemente preguntar, ¿cómo estás? Muchos preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Se ponen a contar. Y luego uno le dice, no, pues, que Dios te bendiga. Ahí nos vemos. Salen polvo. Ahí nos vemos la próxima semana. Espero que todos te salga bien. En vez de decir, ven, deja orar contigo. ¿Te puedo ayudar? Deja arrimarme. El cuerpo de Cristo. En amor. Versículo 13 al 16, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Esto quiere decir compartiendo las cargas y las bendiciones de nuestros hermanos y hermanas. Es cuando, fíjate, crecemos más cercas al cuerpo, a la iglesia, más cerca unos con los otros, pero también, fíjate, crecemos juntos más cercas al Señor. He oído personas,
a través de los años. Personas que han dicho, eso no es para mí. Oh, sí, yo fui a la iglesia, pero no funcionó para mí. Wow. No funcionó para mí, no funcionó para ti. Te voy a decir, es que nunca se arrimaron al cuerpo o dejaron que el cuerpo se arrimara a ellos. O peor, nunca aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Y no entienden este concepto del cuerpo porque no conocen a Cristo. Unánimes, de acuerdo entre vosotros, no altivos, no arrogantes, no orgullosos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No bases todo esto a tu propia opinión. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Y ahí nos va a dar dirección el Señor. Nos va a guiar y nos va a ayudar a caminar en obediencia. Amén. ¿Qué es la aplicación aquí? 4 puntos de aplicación. Primero, tenemos que hacer una evaluación honesta y sincera de nosotros mismos. Tenemos que saber cuál es mi don o mis dones. 2, ¿de qué beneficio es tener un don o dones y no servir? 3, el don dado a mí es para el beneficio del cuerpo, no para el mío. 4, necesito servir en el cuerpo que es la iglesia, y esto no es por obligación, pero es por amor. Amor a mi Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él me amó a mí primero. Amén.